Ahí. Ya, bien, entonces, un repeticuar rápido antes que se nos corte. Bien, entonces, esta característica la van a tener en el paciente que está en estado soporoso o pléjico, en donde van a ver que la paciente no mueve la cabeza y el signo clásico fumor de pipa, que es el que espontáneamente abomba la mejilla del lado paralizado, ¿no? Es como soplando. Si ustedes han visto o vean una imagen de los fumores de pipa, está la pipa, por ejemplo, hacia el lado derecho, y está botando el humo por ese lado. Entonces ahí es el clásico signo de fumador pipa, ¿no? O sea, ahí el soplido espontáneo. Ustedes, no es como la pared facial que dice sople para ver si es que hay una pérdida o fuerza muscular disminuye de ese lado. Entonces es espontáneo, digamos, el soplido que hace el paciente, ¿no? La otra cosa que ustedes ven es en la fases del ictus, que es parte de todo el contexto del déficit motor, si estamos hablando de este lado, y es lo que se llama el compromiso directo de todo el hemicuerpo del lado derecho. Característica de esto, si es que ustedes aperturan, si el paciente está en coma, de repente están los ojos cerrados, ustedes aperturan los ojos, o si está así abierto, van a ver lo que se llama la desviación conjugada de la mirada, y eso significa que el paciente está mirando su lesión. Si tengo un compromiso focal del lado derecho, van a ver que la desviación conjugada está hacia el lado izquierdo. Entonces está diciendo, el compromiso es hemisferio cerebral izquierdo. Entonces es un dato indirecto que nos está diciendo que el paciente mira su lado lesionado. ¿Sí? Otra característica que yo no veo ya con mucha frecuencia es la corea, ¿no? La corea nos da una característica en el rostro, es una expresión con gesticulaciones constantes, movimientos de los grupos musculares, ¿no? Constantes. Acá se ve el ejemplo de la persona que está dando de dar alimento a este paciente, tiene que encontrar el momento en que él puede dominar un poquito, introducir la cuchara para que pueda tomar el alimento. Paralelo a eso, obviamente, hay movimientos también de extremidades, ¿no? Por eso la fases de la corea es bien característica, es un movimiento como de muecas diferentes, constantes al mismo tiempo, con movimientos guiños, fruncida de ceño, boca a la derecha, boca a la izquierda. Eso es la característica de las fases coreicas. Bien. La fase miopática, básicamente, es cuando tenemos esta enfermedad, esta miopatía, ya sea hereditaria, básicamente, o adquirida, cuando hay un compromiso ya a nivel de toda la región escápulo-humeral y facial. Ahí nos produce una expresión indiferente, hay borramiento de surcos faciales porque toda la masa muscular está atrófica, ¿no? De los labios son voluminosos. Si ustedes buscan una imagen del tapir, tiene el labio superior sobre el labio inferior, y eso condiciona pues esa sinología, ¿no? El famoso labio de tapir. ¿Por qué? Porque hay compromiso de los músculos de la cara, y entonces hace que prominentemente se torne lo que es el labio, la expresión de los labios, pero la característica es que el labio superior va a estar más salido que el labio inferior. ¿Bien? Esa es la parte de fases. Con las fases podemos determinar ciertas patologías, ciertas enfermedades. Les he mostrado ahí lo más frecuente que vamos a ver. Obviamente hay muchas enfermedades que ya nos están viendo, como la fase diabética, hay la fase de Hutchinson, que vamos a enredarlo más, y lo que queremos es demostrarles lo que ustedes pueden ver con más frecuencia. La segunda parte de exploración que vimos en el muñequito este que caminaba era la actitud. ¿Cómo llega el paciente hacia ustedes? ¿No? ¿Cómo va? ¿En qué postura llega? ¿Llega en forma erguida, encorvada? ¿Llega en silla de ruedas? ¿Tiene alguna característica su forma de sentarse? Eso es la actitud, eso es la postura espontánea que adopta el cuerpo, es lo normal. Y que esto obviamente se modifica cuando hay determinadas afecciones, en este caso de tipo neurológica, ¿no? Entonces ahí tenemos que verlo en los patrones que existen en la actitud en el enfermo en decúbito y en el enfermo en posición de pie, ¿no? O posición erguida o erecta. ¿Sí?
En el enfermo acostado tenemos que ver si el paciente está en decúbito dorsal, o sea, supino, mirando hacia arriba, o decúbito ventral, o prono, ¿no? Mirando hacia abajo, o si está en decúbito lateral. Cada enfermedad a veces nos condición neurológica nos condiciona que el paciente adopte esta posición. Y en la posición de pie, ver cómo está en esa actitud de pie. Está, digamos, estable, está tambaleante, está lateralizante. Todo eso lo vamos a tener que ver en el examen de la exploración neurológica en la parte de actitud. Bien, entonces sabemos que actitud es la postura espontánea que adopta el cuerpo. ¿Sí? Acá están los principales ejemplos de actitud. La famosa gatillo de fusil, ¿no? Que se da cuando hay enfermedades infecciosas en nivel de las meninges, que es la meningitis, ¿no? En donde vamos a encontrar al paciente, miren en qué actitud, espontánea, decúbito lateral, extensión del cuello, flexión de los muslos sobre la pelvis y de las piernas sobre los muslos. Simula como si fuese un gatillo de fusil, ¿no? Por eso el nombre que viene de ese parecido. Cuando tenemos eso, obviamente la posibilidad alta es que sea un cuadro meningio, una meningitis, ¿no? Entonces, es una de las características. La otra, la que mencionamos cuando hablamos de la fasis de risa sardónica, ¿no? La fasis tetánica, esta enfermedad infecciosa producida por el tétano, obviamente no solo nos produce cambios en la cara, sino también nos produce cambios en la estructura propia del sistema osteomuscular. Y la expresión máxima es cuando tenemos opistótono. En ese caso que le comenté que llegó al hospital, el agricultor, transferido de provincia, vino en esto. Entró tranquilo, pero cuando en forma así, casual, tocó la camilla de transporte con la cama donde iba a pasar, hizo esto de acá. Obviamente cuando hay esto, ya la primera posibilidad, sin ser la única, la primera posibilidad es que haya una infección por tétano, ¿no? La característica o el característico opistótono, ¿no? El opistótono, lo vemos al paciente en decúbito, pues está equivocado, esto es una repetición del otro lado, es un paciente que está en decúbito dorsal supino, que ante cualquier estímulo por sonido o por contacto va a ejecutar este movimiento, que es el apoyo de la cabeza a nivel del cuello y talones, creando este arco en toda la región dorso-pélvica en el paciente, ¿no? Con una gran contractura, ustedes ven cómo están los dedos acá, ¿no? Con una gran contractura de toda la masa muscular, ¿no? Y esto es necesario al paciente, pues, aplicarle sedante, seroanalgesia, porque la contractura sostenida va a provocar dolor, por eso que hay esa expresión de dolor, de horror en la mitad superior de la cara y una expresión de contractura constante en los músculos de la boca que origina o simula una risa, ¿no? Esos son los opistótonos, por favor, corrijan, esta definición no es la que corresponde ahí, sino la que les he dado. Es una actitud en la cual hay un apoyo de la cabeza y talones con un arco que se origina en la región tóraco y extremidades inferiores con contractura sostenida muscular. Los pleurostótonos que también se pueden ver, y que soy sincero, no los he visto, ¿no? Básicamente no he visto estos opistótonos, es una actitud en que predomina la mitad de mi cuerpo, ¿no? La cabeza inclina sobre el hombro descendido, que es este de acá, ¿no? Entonces hay una incurvación lateral, como si fuese una escoliosis, pero es por la contractura del lado comprometido, ¿no? Y eso a veces puede ser una secuela cuando hay un tétano severo. Y el otro es ya la posición extrema, los emprostótonos, ¿no? Cuando hay una flexión intensa de la cabeza, no sobre el pecho, la flexión de los miembros inferiores en contacto con el tronco. O sea, como que dice, cuando uno se pone en una posición donde no quiero saber nada, no quiero saber neurología, me pongo, agacho la cabeza, levanto las extremidades, esta posición es básicamente la que conocemos con el nombre de emprostótonos. ¿Bien? Si
Y hay unas fases del stroke cerebral o del ictus, unas características del signo del fumador de pipo, debilidad de mi cara comprometida, mirada conjugada hacia el lado de la lesión. Tenemos una actitud de ese paciente. Es un paciente que está en condición donde vemos acá asimetría facial. Si van a verlo, obviamente sentado, es diferente a verlo en posición de decúbito. En decúbito es el paciente que podemos tener la evaluación diferente. ¿En qué sentido? Vamos a aclarar. Acá en una posición sentada que a veces, gran veces, entra a la emergencia del paciente que está haciendo un stroke cerebral, ya sea agudo o ya lleva horas, vamos a notar que la extremidad paralizada, ¿no?, está pegada al tronco, con la flexión del brazo sobre del antebrazo sobre el brazo. Si ustedes ven acá, esta extremidad está pegada acá. Este brazo es el débil, por eso que el otro brazo tiene la característica, cuando empiecen a ver ustedes pacientes con problemas de desorden cerebrovascular isquémicos, van a ver que el paciente, por defensa propia, está cogiendo este brazo porque lo siente débil. Y siempre esto está pegado al tronco, el lado paralizado está pegado al tronco del lado, y el brazo tratando de flexionar sobre el antebrazo flexionando sobre el antebrazo, pero con la ayuda de este miembro sano, ¿no? Entonces, en una etapa inicial, esto es hipotónico, ¿no? Ustedes saben que hay una lesión de la vía piramidal y hay hipotonía inicial, ¿no? El miembro inferior está extendido y hay una leve rotación interna del pie. Así como lo vemos sentado, igual lo podemos ver en posición de decúbito. Igual, imagínense este paciente en decúbito, obviamente no va a estar así, va a estar igual, el miembro sano tratando de coger al miembro superior comprometido. Y como está en extensión, en decúbito dorsal, vamos a ver cómo tiene la tendencia de la rotación interna del pie en la región o el miembro comprometido por el fenómeno vascular cerebral, ¿no? Entonces, esta característica grábenlo porque a veces no lo notamos bien, y esto es la característica que muchas veces el paciente presenta un cuadro cerebral agudo, lo lleva a la familia en la ambulancia, lo baja en la camilla o la familia lo lleva en el auto, lo pasan a la silla y van a encontrar estas características de este evento agudo cerebral. Obviamente cuando hay paraplegias, estamos hablando de actitud parapléjica. Paraplegia significa abolición de movimientos. No hay movimiento en las extremidades inferiores. ¿Okay? Entonces, tenemos paraplegia de acuerdo a las patologías. Hay paraplegias flácidas como paraplegias también de tipo espástica, ¿no? Las paraplegias flácidas, las masas musculares están en decúbito, están pues obviamente, como que dice ahí, aplastadas, caídas sobre el lecho, ¿no? La punta de los pies está caído porque obviamente no hay masa muscular que contenga o mantenga una actitud, digamos, normal, ¿no? Y cuando hay una paraplegia espástica, estamos hablando de contractura en extensión o en flexión. Entonces, en flexión a nivel de las caderas y rodillas. Este es característico, lo vemos ahí cuando no hay la patología, en las paraplegias espásticas, miren acá, la cadera, ¿no? A nivel de las caderas, hay como que quiere flexionar esto de acá, pero la flexión de pie sobre piernas, o sea, está flexionado, ¿no? Está flexionado completamente. Y eso a veces lo vemos en los chicos con parálisis cerebral, si ustedes han visto cómo está en las sillas de ruedas, ¿no? No están sentados, sino están en una actitud así, casi con contractura en extensión o en flexión de todo el tronco. Y las características de las caderas siempre están un poco levantadas, como flexionando, y las rodillas, y la característica de que los pies están sobre las piernas, tratando de buscar una compensación a todo el elemento extensor que obviamente tiene por el daño de la parálisis cerebral. Tetraplegia o tetraplegia es cuando hay ausencia de movimiento de las 4 extremidades, ¿no? Entonces el paciente, usted se acerca
y van a verlo quietecito, le dicen, a ver, trate de mover, no va a poder realizar ningún movimiento, y si está en estado soporoso comatoso, el estímulo doloroso es importante para ver si hay algún movimiento en algún segmento corporal del paciente, ¿no? Igual aquí en la paraplegia igual va a haber movimientos o exámenes para poder determinar la fuerza y tono muscular. Bien. Otro tipo de actitud es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Esta es una lesión, como usted ya sabe, una lesión extrapiramidal. La actitud del paciente en Parkinson es bien característica. Es una actitud en flexión. Ustedes ven acá, no mantiene, ojo, la postura normal, sino está en semiflexión, inclinada la cabeza y el tronco hacia adelante. Si esta es su línea de base, ustedes ven que esto está hacia adelante, ¿no? La cabeza y el tronco. Otra característica, los antebrazos no están rectos, sino están en estado de flexión y con una pronación de la mano. Y en esa pronación de la mano van a ver una actitud también. Entonces, ven, la mano está pronada, el antebrazo flexionado, los dedos índice y pulgar están en movimiento. En el famoso signo de cuenta dinero o cuenta monedas, ¿no? Siempre están con el movimiento del índice y el pulgar y el temblor propio de la extremidad por la enfermedad de base. Otra característica, las rodillas están semiflexionadas, ¿ya? Semiflexionadas. Entonces, esta es la actitud del paciente parkinsoniano. Semiflexión, flexión de la cabeza y tronco hacia adelante, flexión del antebrazo, pronación de la mano, temblor propio de la enfermedad, actitud o signo de cuenta dinero o cuenta monedas por el movimiento entre el índice y el pulgar, con una flexión, con unas rodillas semiflexionadas, ¿no? Por eso el paciente camina a pasos cortos hacia adelante, ¿no? Le da la impresión que se va a caer. Bien. Otra actitud que debemos tener en cuenta es la actitud atáxica, ¿no? De la ataxia. La ataxia, entonces, se evalúa así, en esta posición, ¿no? De pie. Póngase de pie, señor, y vemos ahí la característica de cómo se pone de pie. Se pone de pie, conserva la posición normal o amplía la base de sustentación, las piernas están más separadas de lo habitual, y al ampliar la base de sustentación hay los movimientos de lateropulsión, derecha-izquierda, o de anteropulsión hacia adelante o retropulsión hacia atrás, ¿no? Entonces el paciente que está como un porfiadito, que le puede darle un golpe, está que se mueve, está en su centro, pero está que se mueve de derecha-izquierda, de adelante atrás, y con la característica de ampliar la base de sustentación, ¿no? Actitud atáxica, que lo vamos a ver en diferentes patologías, ¿no? Desde cerebelosas, algunas laberínticas, centrales, eso lo vamos a ir determinando en la siguiente diapositiva o en la siguiente clase, creo que tenemos eso. Bien, otra actitud miopática, que es la característica, el famoso signo de postura de tenor, ¿no? Hay una ampliación de la base de sustentación, no lo vemos acá, pero hay una lordosis acentuada con un abdomen prominente. Esa es la actitud miopática, ¿no? Entonces eso de ahí es una característica, ¿no? Ustedes ven así una persona bien lordótica, con la pancita, llamemos así, hacia adelante, y ampliando la base de sustentación, es una actitud de una posible patología miopática como causa de esa postura de tenor. Bien, entonces hemos hecho facies, actitud, y esto va de la mano con la marcha, la exploración de la marcha, ¿no? La marcha es el acto y la manera de caminar. Cada uno tiene una manera de caminar, pero mantenemos unas condiciones, digamos, de normalidad en cuanto a lo que es desplazamiento y movimiento, ¿no? Entonces, y en esto, obviamente, vamos a identificar la participación tanto del sistema nervioso central, periférico, músculo esquelético y estructuras osteoarticulares y todo lo que consideramos necesario para mantener un equilibrio. ¿Bien? Entonces, la exploración que se hace referente a la marcha, al paciente se evalúa tanto con ojos abiertos como ojos cerrados. El paciente se le debe hacer caminar hacia adelante, hacia atrás, lateral, incorporarse de la silla
Y al iniciar la marcha tenemos que observar la posición del cuerpo y las extremidades, qué tan libre es el movimiento que tiene, ¿no? Y observar si hay inestabilidad, si amplía la base de sustentación, si se va lateralizando hacia un lado, o si observamos que hay un arrastre o levantamiento excesivo de los pies, ¿no? Y ver de repente, le decimos que se pare y necesita ayuda, ¿no? Necesita ayuda en ese momento como enfermedad aguda, o quizás usa bastón o andador. Es diferente explorar la marcha. Cuando queremos descartar una patología neurológica, si el paciente usa bastón o andador. Incluso se le puede hacer uso de su bastón o andador y ver, siempre en expectativa para evitar que se caiga, con la persona que lo acompaña, decir si así con el andador o el bastón que está empleando en ese momento, así camina o lo nota diferente. De repente nos dice, no, así camina. Ah, ya no, es diferente, porque mantiene más. De repente nos dice, no, camina con su bastón, pero camina derecho. Camina con su andador, pero camina derecho él, no se va de un lado a otro lado. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a definir cómo es la marcha previa al momento del motivo de consulta del paciente. Bien, entonces la marcha es una exploración segmentaria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tenemos que explorar cómo va la cabeza, está firme, está dirigida hacia adelante, porque acuérdense que hay enfermedades que pueden provocar una disminución del tono muscular y tenemos que la cabeza, el cuello está hacia inflexión, ¿no? O de repente oscila mucho, ¿no? Tenemos que ver el tronco cómo está en posición vertical, está inclinado en su inflexión, y de repente se va caminando y va teniendo ante los retropulsiones, ver los brazos cómo va, tiene el balanceo normal, no tiene el balanceo normal, se para bien del tronco, busca apoyo, ¿no? Los mueve involuntariamente o tiene un movimiento definido de acuerdo a su marcha. Ver cómo están los muslos y piernas, si se elevan en forma sincrónica a la misma altura, si las rodillas se separan o se acercan, si permanecen rígidas en el momento de la marcha, ver los pies cómo está, qué llega primero, la punta, el talón, los bordes, ¿no? Si se eleva la punta del pie al caminar o se eleva primero el talón, o sea, para tipificar diferentes tipos de marcha que vamos a ir aprendiendo en las siguientes diapositivas. Bien, entonces ustedes ven ahí los diferentes tipos de marchas patológicas. Una, están relacionadas, y esto es importante que lo tomen en consideración, alteraciones osteomusculares, o de repente nos parece una marcha normal, pero es porque hay ya una alteración de la fuerza muscular, o una parálisis secular, o porque hay una anquilosis o deformidad a nivel de las articulaciones de extremidades inferiores o miembros superiores que limitan el movimiento, o de repente tienen un acortamiento del miembro inferior o miembro superior diferente desde nacimiento, o secuela de un accidente, o porque hay dolor o posiciones antálgicas que conllevan a una alteración de la marcha, ¿no? O sea, esto hay que considerarlo para decir, esta marcha patológica es de tipo neurológica. Tenemos que descartar las marchas de patología no neurológica, como son las antálgicas, estructurales, deformativas o secuelares, ¿no? En la marcha vamos a ver la famosa marcha por lesión frontal, la marcha apráxica, ¿no? Es una marcha en la cual muestra que hay una pérdida de la habilidad de usar los miembros inferiores. ¿Qué significa? El paciente se para, pero le es difícil empezar la marcha, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Es como que no reconoce sus extremidades, y una vez que hace ese reconocimiento, entonces camina, ¿no? Camina, pero pasos cortos, y después se queda como que nuevamente el cerebro le dice, no puedes caminar, no puedes caminar, no tienes piernas, entonces se queda ahí en tratar de pensar si lo puede hacer o no lo puede hacer. Es la marcha, es la apraxia normal, esta es la marcha apráxica, ¿no? O sea, son pasos cortos inestables, porque hay una, digamos, llamarlo así, una descoordinación entre su cerebro y la actividad de sus miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, esto obviamente cuando tenemos algún tipo de lesión a nivel frontal es una de las características en las cuales se puede presentar.
La otra es la marcha llamada astasia abasia, ¿no? La astasia abasia es una dificultad para mantenerse de pie y caminar, pero ojo, la característica es en la cama, en decúbito, el paciente moviliza los miembros inferiores, moviliza los miembros superiores, no hay, hay buena flexión, extensión, pero cuando le decimos que se incorpore, tiende a caerse, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué? Si el echado está bien y ¿cómo se llama? Y de pie se cae, ¿no? Y eso se evidencia porque no, si no lo sostenemos se cae, ¿no? Entonces no puede levantar los pies en una posición de actitud, de marcha, ¿no? O sea, de tono muscular, en posición de pie, ¿no? O sea, en lo que se llama en movimiento o en posición estática, ¿no? Entonces eso puede ser un trastorno de conducta, o sea, puede tratarse de un fenómeno a nivel frontal que puede caracterizar esta manifestación. Y eso a veces hay que demostrarlo porque hay personas o pacientes que son conversivos, donde examinas y digamos, el decúbito está bien, pero la trata de poner y dicen, no puedo, no puedo. Pero la diferencia está en que pones de pie a este paciente que está simulando una enfermedad, se mantiene de pie, pero dice, no puedo caminar. A diferencia de la marcha esta, o de la lesión frontal con características de astasia abasia, es la incapacidad de ponerse de pie. No se pone de pie, se cae. Esa es la característica. Marchas espásticas. Ojo aquí y hago la aclaración. Estamos hablando, fíjese bien, de hemiparesia espástica. Un tip que le doy, que le puse en el examen y que muchos cayeron, espero que no caigan, de repente no repito, pero de todas maneras para que lo sepan, cuando puse marcha espástica, lesión hemipléjica. Si ustedes revisan los libros, dice hemiplegia, pero dentro de marchas espásticas. Pero la espasticidad no se da de inicio. Cuando hay una lesión hemipléjica, ¿a qué definimos hemiplegia? Hemiplegia es la ausencia de motilidad del hemicuerpo, que significa que hay una flacidez, ¿cierto? Hay una flacidez de ese hemicuerpo. Entonces, si hay flacidez, yo no puedo pararlo porque se va a caer, no tiene fuerza muscular. Pero en la fase espástica del déficit motor o de la lesión piramidal, ya hay espasticidad, el músculo está espástico, por eso que tiene la posición del antebrazo pegado acá, el brazo, la mano caída, la pierna extendida, espástica. Por eso que al caminar hace el movimiento del segador, el movimiento como si estuviésemos podando el jardín. Ustedes han visto que unos jardines usan como una hoz, ese movimiento es el que hace el paciente, ¿no? Miembro superior pegado al cuerpo, en flexión, miembro inferior rígido y en extensión, arrastra el miembro inferior al caminar, ojo, ¿no? Arrastra el miembro al caminar y levanta la cadera para elevar el pie porque no tiene motilidad por la espasticidad que tiene el miembro inferior, levanta la cadera y hace el movimiento en semicírculo, ¿no? Entonces, esa es la característica de la marcha del segador, que se da, ojo, y acá lo recalco, en la hemiparesia espástica. Son lesiones hemiplégicas, pero seculares. Si ustedes paran a un ACV agudo, que está con una hemiplejía, lo paran y se va a caer, no va a caminar, porque todavía no tiene la segunda fase de espasticidad, que es la fase evolutiva de la lesión piramidal, y ustedes ven que a veces queda con una hemiplegia un paciente con una enfermedad cerebrovascular, una hemiplegia secular, no camina, y que con terapia física logran estimular y hacer algún grado de fuerza muscular para que pueda caminar con apoyo. ¿Bien? Entonces, aclarado eso, para que no caigan, chicos, en una pregunta, porque puedo hacer la misma cambiando de tenor, acuérdese bien, la marcha espástica, la marcha de hemiparesia espástica, la marcha del segador. No es una hemiplegia aguda la que nos permite
ver la marcha del segador. La hemiplegia aguda es pérdida de la fuerza motora hasta la recuperación o la espasticidad. Bien, la paraparesia espástica, se recuerda que dijimos en la parte de exploración, tenemos que ver al caminar si la rodilla se abre, se junta, se entrecruza. Esta es una característica, la paraparesia espástica, que es una lesión bilateral de las corticoespinal y también en la disfunción de médula espinal. ¿Cuál es la característica de esta marcha espástica? Presenta rigidez, como lo ven acá, de miembros inferiores. Los muslos están en abducción, están hacia adentro, provoca que las rodillas se crucen y los pies están en rotación medial, ¿no? Por eso que la llamada paraparesia espástica marcha en tijera, ¿no? Levanta y los pies se van a cruzar y estos niños se caen constantemente. Las marchas de entidades polineuríticas, ahí tenemos la más conocida, es la marcha de Stepas o la marcha equina. Hay un compromiso de miembros inferiores, donde probablemente la lesión sea ciático-popliteo externo o a nivel de la raíz quinta lumbar o raíces de esta vértebra quinta lumbar, donde produce una parálisis de los extensores del pie y peroneos, ¿no? Entonces el pie está caído y para caminar levanta, miren acá, levanta por flexión exagerada de cadera y rodilla, lo levanta. El pie cae y golpea los dedos del pie con un sonido característico. El pie roza el piso y no puede pararse sobre talón. La lesión está acá. Por eso que hace esta caída. Ustedes ven el caballo cuando da el pasito, ven que cae con la punta, que es esto de acá, y arrastra. Esa es la famosa marcha de Stepas o marcha equina, característica de algunas lesiones de compromiso polineurítico. La marcha extrapiramidal es la marcha parkinsoniana, acuérdense chicos, esta es una marcha lenta, como les expliqué, a pasos cortitos, arrastra los pies, la postura como está en flexión, la cabeza hacia adelante, el tronco hacia adelante, tiende a caerse cuando se camina en propulsión, o sea, cuando decimos camine, 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 y hacemos que aumente, esta persona festina hace un festón al caminar y tiende a caerse. ¿Dificultad para iniciar la marcha? Sí, porque tiene que primero estabilizar el cuerpo, pararse, flexionar el tronco, inclinar la cabeza para ver su movimiento. Y ustedes, otra característica, si ustedes caminan normalmente o ven caminar a algún compañero, van a ver que mueve el brazo involuntariamente, que es un movimiento reflejo involuntario. Pero en estos casos, en el Parkinson, no balancea el brazo, está pegado, rígido al brazo, salvo que haya el compromiso, dijimos, de una flexión del antebrazo sobre el brazo, con una pronación de la mano y los movimientos típicos de temblor y el signo de cuenta moneda o cuenta dinero entre el pulgar y el índice. ¿Sí? La marcha táxica es una marcha en la cual, ya sabemos que la actitud atáxica es una actitud en la cual la playa va hacia sustentación, se lateraliza o se va hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces la marcha táxica sensitiva, que se veía bastante en la tabes dorsal como secuela de una neurosífilis, ¿no? Que ya no se ve hasta el momento con frecuencia, pero sí hay casos aislados, es una lesión de cordón posterior de médula espinal, ¿no? O sea, ahí están los haces de Golgi-Burdach, ¿no? Los haces sensitivos que llevan la sensibilidad proprioceptiva. La alteración del sentido de la posición. Este paciente mira el suelo y los pies, porque quiere ver si realmente está levantando el pie y está empezando a caminar. También lanza el pie hacia adelante apoyando primero el talón y luego los dedos, ¿no? O sea, levanta esto y cae el talón primero, a diferencia de la marcha de esquina que cae primero la punta de los dedos y luego el talón que no lo puede apoyar. Como que dice, apoya primero el talón y luego los dedos, ¿no? La famosa marcha tabética. ¿Por qué? Porque la lesión de los cordones posteriores no le da la sensibilidad. Ellos piensan que no están pisando el piso, por eso que lo empiezan con el talón para poder ver si es que realmente están haciendo la actitud de marcha, o la marcha también, ¿no? Entonces, las causas de estas tabes, de estas lesiones del cordón posterior,
Sobre la tabla dorsal, la característica de las lesiones por infección de sifilíticas, la esclerosis múltiple, ¿no? En sus estados avanzados, y las neuropatías periféricas que también nos pueden dar este tipo de marcha atáxica sensitiva. ¿Bien? La marcha de los trastornos cerebelosos, ojo, la anterior hemos visto la lesión, ¿se va a cortar? Doctor. Ya, ¿estás escuchando bien? Sí, ¿no? Sí, doctor, queda menos de un minuto. ¿Queda un minuto? Invita nuevamente entonces, antes de empezar marcha táxica, o hacemos por Skype.